En las sombras, donde la realidad y la ficción colisionan, se teje una historia más aterradora que cualquier película o novela. Este relato no surge de la imaginación de cualquier autor, sino del corazón oscuro de la historia criminal. Prepárate para sumergirte en el caso de John Wayne Gacy, conocido en el anochecer de la criminología como el payaso asesino. Un hombre cuya doble vida envió ondas de choque a través del país y cuya influencia macabra resonaría en la cultura popular para siempre. ¿Qué lleva a un hombre a transformarse de un respetado miembro de esa comunidad y animador de fiestas infantiles a uno de los asesinos en serie más despreciados y despiadados de América? Esta es la pregunta que aún resuena en las mentes de todos los que conocen este caso. Los detalles son perturbadores, los crímenes incomprensibles y el legado imborrable. Esta noche, mientras exploramos los oscuros recovecos de un alma trastornada, veremos cómo Gacy engañó al mundo ocultando monstruosidad detrás de la máscara de un payaso. Todos los que habéis visto la película It lo sabéis. Descenderemos a las profundidades de su mente y desvelaremos los secretos detrás de sus actos en un intento por entender lo inentendible. John Wayne Gacy, el payaso asesino, sigue siendo una figura que encarna nuestras peores pesadillas sobre la dualidad del hombre. Hoy, mientras las sombras se alargan y el silencio cae, te invito a no solo observar, sino también a reflexionar sobre las lecciones que podemos aprender del abismo que nos mira fijamente desde detrás de la máscara más sonriente. Comenzamos. John Wayne Gacy nació en 1942 en Chicago, Illinois, y a simple vista su vida parecía la de un hombre común. Creció en una familia disfuncional, con un padre abusivo que lo despreciaba, pero pese a las sombras de su infancia, Gacy intentó construir una vida normal. Se casó, tuvo hijos y con los años se convirtió en un exitoso contratista en su ciudad. Pero bajo esa fachada de hombre de negocios ejemplar, se escondía un monstruo esperando el momento para actuar. En los años 70, Gacy se disfrazaba de payaso bajo el nombre de Pogo, el payaso, e iba a fiestas infantiles, eventos comunitarios y hospitales llevando sonrisas, pero mientras hacía reír a los niños, su mente oscura ya había comenzado a planear su cacería. Entre 1972 y 1978, John Wayne Gacy cometió 33 asesinatos. Jóvenes y adolescentes desaparecían de las calles sin dejar rastro, mientras Gacy mantenía su vida pública sin levantar sospechas. Muchos de sus crímenes ocurrieron en su propia casa, donde atraía a sus víctimas con promesas de trabajo, dinero o simplemente amistad. Una vez dentro, lo sometía a su macabro juego de dominación y usaba esposas, simulaba ser un mago y cuando tenía a sus víctimas inmovilizadas, las torturaba, abusaba de ellas y finalmente las asesinaba por estrangulamiento. Lo más macabro de todo fue que Gacy enterraba los cuerpos, 26 de sus víctimas, bajo su propia casa, en un espacio reducido que él mismo había cavado. Imagina esto, una casa suburbana aparentemente normal, pero con un verdadero cementerio escondido debajo de sus pies. Cuando ya no quedaba espacio, comenzó a deshacerse de los cuerpos en el río Des Plaines. El terror se mantuvo oculto durante años hasta que un simple error comenzó a desenredar la oscura telaraña de sus crímenes. En 1978, un joven de 15 años llamado Robert Pies desapareció. Lo último que se sabía de él es que había sido visto con Gacy. La policía comenzó a investigar y pronto todo salió a la luz. Obtuvieron una orden para registrar la casa de Gacy y lo que encontraron dejó atónitos a los agentes. Los cuerpos de los jóvenes, apilados uno sobre otro en descomposición, contaban la historia de una mente absolutamente perturbada. Gacy fue arrestado y llevado a juicio en 1980. El jurado escuchó los testimonios y observó las pruebas que demostraban cómo este hombre, que se disfrazaba de payaso para entretener,
había llevado el horror a niveles inimaginables. Fue condenado a muerte y ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994, pero antes de morir, John Wayne nunca mostró arrepentimiento alguno, y sus últimas palabras fueron tan frías como su corazón: bésenme el trasero. Lo más perturbador de esta historia no es solo el número de víctimas, sino el hecho de cómo un hombre común, un payaso sonriente, ocultaba un monstruo debajo de su piel. Gacy utilizó su disfraz de payaso no solo para entretener, sino también para ocultar sus oscuros impulsos. Esa dualidad entre lo que vemos y lo que verdaderamente es una persona es lo que ha hecho de su historia una de las más aterradoras. Y aquí es donde entra Stephen King. Aunque nunca han confirmado que Pennywise esté directamente inspirado en John Wayne Gacy, las similitudes son innegables. El payaso que atrae a los niños con promesa solo para transformarse en algo mucho más siniestro, el monstruo que se alimenta del miedo y de la inocencia. Pennywise es una representación del mal disfrazado de lo inocente, una criatura que acecha desde la oscuridad y ataca en el momento más vulnerable. En la vida real, Gacy no necesitaba ser una entidad cósmica para causar terror. Su mera presencia, su capacidad para engañar y manipular, lo convirtieron en un verdadero monstruo. Así que la próxima vez que veas It, Pennywise en la pantalla o leas sobre sus crímenes, recuerda que en algún lugar de la historia hubo un hombre real que bajo la máscara de un payaso ocultaba los horrores más profundos y oscuros que jamás se podrían imaginar. John Wayne Gacy, el payaso asesino, el monstruo que caminaba entre nosotros, tiene un terrible bagaje, pero hoy vamos a intentar explicar de manera psicológica o psiquiátrica lo que realmente era esta persona tan aterradora. Y ahora os voy a proporcionar una explicación o análisis centrado en los aspectos científicos, psicológicos y criminológicos del caso de John Wayne Gacy. Vamos a enfatizar cómo sus crímenes y su perfil han sido objeto de análisis en la investigación forense y psicológica. Desde una perspectiva científica, John Wayne Gacy encaja en el perfil de un psicópata y asesino en serie con características clave que han sido objeto de estudio dentro de la criminología y la psicología forense. Los psicópatas presentan una serie de características comunes y entre ellas son la falta de empatía. Gacy no mostró remordimiento ni culpa genuina por sus crímenes y esto es típico en psicópatas, quienes son incapaces de comprender o experimentar el sufrimiento emocional de los demás. A menudo Gacy utilizaba su carisma para engañar a sus víctimas. Él manipulaba a los jóvenes convenciéndolos de que estaban a salvo antes de atacarlos. Su habilidad para manipular también le permitió mantener una vida aparentemente normal, participando en actividades comunitarias mientras cometía asesinatos en secreto. Durante sus entrevistas, Gacy mostraba una visión inflada de sí mismo y le restaba importancia a sus crímenes. En algunas ocasiones incluso culpó a las víctimas o minimizó los hechos, un rasgo común en psicópatas que se sienten por encima de las normas sociales y morales. Y una de las características que intrigó a los criminólogos y psicólogos que estudiaron a Gacy fue su habilidad para mantener una doble vida. Por un lado, era un respetado empresario que participaba en eventos comunitarios e incluso se disfrazaba de payaso en actividades benéficas. Y por otro lado, cometía crímenes brutales y altamente organizados. La capacidad de Gacy para compartimentar su vida refleja un fenómeno de disociación, en el cual cada persona que lo sufre puede llevar a cabo acciones atroces sin sentir conflicto interno, y mantiene una apariencia de normalidad frente a los demás. Esta capacidad de vivir en dos realidades paralelas es un rasgo común entre asesinos en serie organizados. Los crímenes de Gacy involucran una marcada motivación sexual combinada con el sadismo. Gacy no solo agredía sexualmente a sus víctimas, sino que las sometía a formas extremas de tortura antes de matarlas y utilizaba, por ejemplo, esposas y cuerdas para inmovilizar a los jóvenes. Su uso del estrangulamiento y la violencia física tenía componentes de dominación y control, y estas son características de los asesinos en serie sádicos. En criminología, los asesinos en serie con motivaciones sexuales a menudo experimentan una combinación de factores
Por ejemplo, el impulso sexual desviado, un deseo de control absoluto sobre esa víctima y sobre todo falta de inhibiciones o culpa. Gacy cumplía con todos estos criterios y su modus operandi sugiere que obtenía satisfacción no solo de la muerte de sus víctimas, sino también de su sufrimiento. Gacy era lo que en la clasificación de asesinos en serie se denomina organizado. Y este tipo de asesinos planifica cuidadosamente sus crímenes, selecciona a sus víctimas y oculta sus rastros. La forma en que enterró los cuerpos bajo su casa, así como su habilidad para llevar una vida normal, es indicativa de un alto nivel de premeditación. Además, Gacy mostraba una fase de enfriamiento entre sus crímenes, que es un fenómeno común entre asesinos en serie. Durante estas fases, el asesino descansa después de cometer un crimen, a veces porque la gratificación que obtuvo es suficiente para controlar sus impulsos violentos temporalmente. Sin embargo, con el tiempo este enfriamiento disminuye y el impulso de volver a matar aumenta, lo que lo lleva a asesinar nuevamente. Gacy a lo largo de su carrera criminal aumentó progresivamente la frecuencia de sus crímenes. Y ahora analicemos de manera forense los crímenes de Gacy. El caso de Gacy fue uno de los primeros en Estados Unidos en utilizar una serie de técnicas modernas de investigación forense que ayudaron a vincularlo con los asesinatos y a identificar a sus víctimas. A ver, cuando las autoridades descubrieron los cuerpos enterrados bajo la casa de Gacy, muchos de ellos estaban en avanzado estado de descomposición y los equipos forenses utilizaron una combinación de análisis dentales, de reconstrucción facial y de técnicas de identificación de restos óseos para identificar a las víctimas. En algunos casos, debido a la fragmentación de los restos y la degradación, no fue posible identificar completamente a todas las víctimas y esto, complicó la investigación. La disposición de los cuerpos en el subsuelo de la casa de Gacy permitió a los investigadores inferir cómo había llevado a cabo sus crímenes. Y ellos descubrieron que Gacy había planificado cuidadosamente cómo disponer de los cuerpos para evitar ser descubierto. Además, su método de estrangulamiento y la forma en que inmovilizaba a sus víctimas indican un claro patrón de comportamiento que se repetía en cada asesinato, lo que permitió a los forenses reconstruir una cronología de los hechos. El caso de Gacy fue también importante para el desarrollo de la técnica de perfilación criminal. Los primeros perfiles de asesinos en serie se realizaron en la década de 1970 por el FBI y Gacy fue uno de los casos en los que estas técnicas comenzaron a utilizarse para comprender mejor el comportamiento de estos criminales. Los perfiles criminales ayudan a predecir ciertos aspectos del comportamiento del asesino, como por ejemplo su inteligencia, sus hábitos y cómo elige a sus víctimas. Y en el caso de Gacy, su perfil sugería que era alguien con un alto grado de organización, que era carismático y socialmente competente, lo que nos explica cómo logró engañar a tantas personas y mantener sus crímenes ocultos durante tanto tiempo. Por tanto, el análisis de la vida y de los crímenes de John Wayne Gacy ofrece una visión compleja de la psicología y el comportamiento de los asesinos en serie. Desde la perspectiva de la psicopatía y el sadismo sexual hasta la criminología forense, Gacy es un caso de estudio clave en el campo de la investigación criminal. Su capacidad para llevar una vida pública normal mientras cometía actos horrendos en privado muestra cómo algunos asesinos en serie pueden manipular su entorno y ocultar sus verdaderas intenciones. La ciencia forense y la psicológica ha avanzado enormemente gracias al análisis de casos como el suyo, que nos permite comprender mejor las señales de advertencia y los patrones de comportamiento en asesinos en serie. En definitiva, John Wayne Gacy es un ejemplo aterrador de cómo el mal puede esconderse a plena vista y su caso sigue siendo uno de los más estudiados en el ámbito forense debido a su complejidad y al impacto psicológico y social que tuvo en la sociedad.